semana y gracias a Dios que Él ha estado todos los días con nosotros. Hoy tenemos mucho que agradecerle y vamos a iniciar con nuestro devocional. Vamos al capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Vamos a los versos 15 al 17. Yo lo voy a hacer en la Nueva Traducción Viviente. Y miren el título que tienen estos versos: ¿Cómo corregir a otro creyente? Y esto es una enseñanza de Jesús, una instrucción de cómo debemos hacerlo cuando así es necesario con otro hermano que comparte con nosotros la fe. Dice así: si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, 2, toma a 1 o 2 más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. 3, si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Y esto va a ser necesario en nuestra vida espiritual, la corrección. Corregimos a un hermano por amor, porque deseamos que su corazón vuelva al Señor. Y esto es necesario hacerlo como el Señor nos dice. Número 1, tiene que ser un creyente, una persona que comparte nuestra fe y que tiene temor de Dios, que tiene fe y conocimiento de Dios. Dice el Señor que lo primero que tenemos que hacer es llamarle en lo privado. Es interesante porque muchas veces lo queremos evidenciar en público y eso no es lo correcto, sino que primero tenemos que llamarlo a lo privado y allí hablar con él en un momento más íntimo, en un momento más personal y así confesarle todas las cosas que nosotros hemos observado mal, y entonces él tiene la opción de escuchar y de confesar su pecado. Aunque también tiene la opción de no hacerlo y de endurecer su corazón. Y entonces aquí entra la segunda parte de la enseñanza de Jesús y nos dice, bueno, si no te escucha, llama a 2 o 3 testigos. Y repite el paso 1, sin embargo, con los testigos, porque ellos van a dar fe de lo que tú estás diciendo y de la manera en cómo tú lo estás corrigiendo. Ya que nos enfrentamos a una persona que ha endurecido su corazón y que saliendo de allí puede hacer chismes o hablar cosas que no son ciertas y levantar falsos de ti que con amor lo estás corrigiendo. Y 3, nos dice el Señor que si aún así no quiere escuchar, entonces que vayamos con la iglesia y que se lo digamos a la iglesia y que la iglesia tome las decisiones de la disciplina sobre esta persona. Esto es muy interesante porque Jesús nos está mostrando cómo como creyentes debemos de ver autoridad en la iglesia sobre nosotros, sobre nuestra comunidad y sobre nuestra familia. Muchas veces pensamos que la iglesia no tiene ninguna autoridad y no tiene por qué meterse en nuestros asuntos personales. Sin embargo, es la iglesia quien tiene la autoridad sobre los creyentes, porque así Jesús lo ha mandado. Por último, nuestro Señor Jesús dice, si esta persona no escucha y aún así reincide en su actitud y no muestra ningún fruto de arrepentimiento, tenla por republicano o como cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos eran las personas más desagradables para el pueblo de Israel por cuanto los tenían como traicioneros. Y el Señor nos dice, bueno, si esta persona no mira en la iglesia como una figura de autoridad para su vida y para su conducta, bueno, pues entonces esta persona ya no puede ser considerada parte de la iglesia de Cristo. Qué palabras tan fuertes, pero también qué necesario es que nosotros tengamos temor de Dios y que ese instrumento de corrección sea la iglesia, sean los hermanos y sea el amor de las personas en la fe. Así que vamos a poner esto en práctica porque es muy necesario en nuestra familia, con nuestros hermanos en la fe y además también en la iglesia a través de los servicios que hacemos y las tareas que realizamos. Vamos a orar por esta palabra. Señor amado, te damos muchas gracias, mi Dios, porque tú siempre estás instruyéndonos de cómo hacer las cosas.
cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que hablar, y no en nuestro propio parecer, sino en la sabiduría que viene de ti, mi Dios. Y de verdad que es lo que nosotros necesitamos para no actuar imprudentemente. Ayúdanos, Padre, que también cuando nosotros seamos corregidos, sepamos escuchar, Padre, confesemos nuestros pecados y nos arrepintamos de los actos ilícitos que nosotros hacemos a tu voluntad, Señor, y a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a podernos aguzar unos con otros y así, Señor, estar preparados y seguir creciendo en el conocimiento tuyo y madurar unos con otros. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, antes de despedirme, quiero invitarles a que sigamos orando por los estados que en este momento están siendo azotados por las inundaciones y las lluvias, en especial por el estado de Tabasco. Y también por otros países como en el caso de Honduras, el caso de Guatemala y de Panamá, que también han sido azotados por el último huracán ETA. Así que los invito a que estemos orando y si estamos en la posibilidad de bendecirlos, también así hacerlos. Que tengas un excelente fin de semana. Me despido y espero que la siguiente semana también me acompañes en nuestros siguientes devocionales. Que la paz del Señor esté contigo y con toda tu casa.